En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra, en su casa, desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de San José Obrero. En este día la Iglesia nos propone estas lecturas para meditar, para que sean nuestro alimento espiritual. La primera lectura está tomada del libro de Génesis y decía: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. El contexto del texto es la creación, cuando el primer relato de la creación, donde Dios crea al mundo, crea a los seres humanos. Y acá aparece como un Dios que trabaja. Y una primera conclusión: nuestro Dios no es un Dios ocioso. No es como la imagen de esos patrones que a lo mejor aparecen en las telenovelas, tienen sus empleados y ellos están ahí como reyes sentados sin hacer nada y los empleados les hacen todo. Dios no es así. Dios es un Dios que trabaja. Interesante, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, varias veces se repite la palabra que Dios trabajó. Dios descansó del trabajo que había hecho. Entonces la imagen que nos transmite este libro de Génesis, nuestro Dios es un Dios que trabaja. No es un Dios que está por arriba, ensimismado, sino un Dios que hace cosas. Y esto es interesante y dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es un Dios que trabaja y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, estamos llamados también a trabajar. El trabajo no es ningún castigo. El trabajo da dignidad a la persona. Y por eso, si tenemos un trabajo, debemos hacerlo con cariño, con amor. Si eso que hacemos, como si lo hiciéramos para Dios, porque de hecho eso es así. Hay gente que a veces hace tu trabajo con pesar, con tristeza, con amargura. Y si cambiara de mentalidad, las cosas serían diferentes. Cuenta la historia que dos hombres que trabajaban en canteras diferentes se encuentran en un café. Y entonces uno de ellos pues empieza la conversación y le pregunta, le dice: ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en una cantera picando piedras. Entonces el otro le pregunta: ¿y tú en qué trabajas? Yo estoy construyendo una catedral. Dos enfoques diferentes. El primero, pues solamente veía lo que hacía, que picar las piedras y punto. El otro veía lo que se hacía con esas piedras, que con esas piedras se estaba construyendo la catedral. Es un enfoque interesante, ¿no? Entonces, para que tengamos amor al trabajo, es necesario darnos cuenta que servimos. Es precisamente el servicio lo que da sentido al trabajo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, entonces ya al que le toca barrer el piso ya no lo hace con amargura, con pesar, sino que sabe que
con su trabajo está sirviendo, está contribuyendo a la felicidad de otras personas, porque estar en un ambiente limpio es agradable. Entonces, el trabajo de esta persona está contribuyendo a la felicidad. Los taxistas entonces ya no serían simplemente que llevan y personas la movilizan, sino que unen vidas, unen destinos. Es totalmente diferente. Si los médicos descubrieran que su vocación es el servicio, no hubiera a veces tantos médicos que a veces son interesados, que no les interesa el enfermo, sino le interesa el dinero que va a sacar, ¿no? O enfermeras amargadas que maltratan a los enfermos. Entonces, si descubrieran que están contribuyendo a la salud, al bienestar, las cosas cambiarían. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que trabaja. Y si somos imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también estamos llamados a trabajar y hacer nuestro trabajo con cariño y con amor. En el Evangelio encontramos este episodio cuando Jesús va a Nazaret, donde se había criado. Y él empieza a predicar y la gente se pregunta, ¿de dónde saca esta sabiduría? Esos milagros. No es el hijo del carpintero, ese es el escándalo. El hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser el hijo del carpintero que va a ser el Mesías? Entonces, por eso lo desprecian, porque era el hijo del carpintero y como hijo del carpintero también ahora, de hecho, le ayudó a San José en esa labor. Entonces, a veces hay actividades que se desprecian. Por ejemplo, a lo mejor una psicóloga, Pilar Sordo, habla de gente invisible. Personas que están ahí pero no los vemos. Entramos a un supermercado, una persona que está limpiando, entonces pues el barrendero, ¿no? Es el barrendero, es la cocinera. Personas invisibles que hay que hacerlos visibles. Y San José no tuvo un gran trabajo, era carpintero y como carpintero, pues en Nazaret, que no era una gran ciudad, era un pueblo, unas 50 personas más o menos en el tiempo, 50 familias en el tiempo de Jesús. Entonces, tampoco a lo mejor había mucho trabajo para San José, la gente alrededores, pero tuvieron para vivir dignamente, me imagino. Entonces, San José santifica el trabajo y nos dice que el trabajo, todo trabajo es digno, ¿no? Todo trabajo es digno. Cuando es verdadero trabajo, porque ahora incluso los delincuentes llaman a robar trabajo. Eso no es trabajo, pues. Entonces, la palabra de Dios nos da un mensaje. Nuestro Dios es un Dios que trabaja y nos invita a trabajar. Como dijo San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Entonces, Pablo nos invita a ganar el pan del día con dignidad, con el sudor de la frente y no con el sudor del de al frente, porque hay gente que a veces cree que hay que ganar el pan con el sudor del de al frente, sino con el sudor de la frente. En este día que estamos celebrando esta memoria en honor a San José Obrero, vamos a pedir por todos los trabajadores para que el Señor, por la intercesión de San José, los bendiga, por quienes no tienen trabajo para que encuentren un trabajo digno, y también por nuestras autoridades, para que genere un ambiente donde se pueda generar trabajo, porque a veces el tema del trabajo son también temas de decisiones políticas. Ahí tenemos a países comunistas donde, por ejemplo, Venezuela, que nuestros hermanos tienen que venir aquí a Perú, a otros países, porque no tienen trabajo. Y esos son temas
políticos, decisiones políticas. Y hay decisiones políticas que hacen daño y no generan fuentes de trabajo. Pidamos también por nuestras autoridades. Elevamos nuestras súplicas a Dios.